Módulo 3, parte 1. Combustión con aire enriquecido. Durante el módulo 1 mencionamos que el aire ambiente, desde donde los sistemas de combustión incorporan el oxígeno necesario para esta, también nos agrega un lastre indeseado. Este lastre es el nitrógeno, el cual se encuentra en un 79% del volumen del aire agregado. Dicho lastre absorbe calor y se lo termina llevando a través del circuito de evacuación de gases de la combustión, siendo un factor muy importante en la generación de las pérdidas de calor, o dicho de otra forma, en la ineficiencia del proceso. Por lo que el concepto de enriquecimiento del aire con oxígeno básicamente apunta a disminuir la cantidad de nitrógeno atómico que participa en el proceso de la combustión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso del aire enriquecido con oxígeno? Bien, la temperatura de la llama aumenta permitiendo superar la temperatura de fusión de materiales tales como el vidrio y el acero. El calor disponible se incrementa ya que la llama va a transmitir calor desde una temperatura más alta, enfriándose como máximo hasta la temperatura de fusión del material. La transferencia de calor aumenta ya que la transmisión de calor por radiación es proporcional a la diferencia de temperaturas de la llama y de la difusión del material elevadas a la cuarta potencia. Y por último, la eficiencia de combustión aumenta por una mayor reactividad de la mezcla con el oxígeno. Veamos un ejemplo para entender el beneficio de utilizar aire enriquecido con oxígeno. Para el caso, asumimos que se trata de un proceso de fundición cuya temperatura de proceso es de 1400 grados centígrados. Por otro lado, recordamos que la temperatura máxima de llama, hablamos de temperatura adiabática, depende entre otros factores del exceso de aire. Entonces, en el caso de la combustión tradicional con aire ambiente, esta será, en el mejor de los casos, de 1900 grados centígrados. Mientras que, quemando con oxígeno puro, la temperatura máxima alcanzable sería de unos 2800 grados centígrados, por lo que nos permitiría aumentar la cantidad de calor utilizable en el proceso. En el gráfico de la imagen se trata del área roja por encima de los 1400 grados, la cual es aproximadamente el doble y se puede ver claramente. Por lo tanto, dado que la eficiencia de un proceso es función de la cantidad de calor aprovechable y de las pérdidas porcentuales de calor referidas al primero, se hace evidente cuál es la mejora del rendimiento. Adicionalmente a esto, se reduce el caudal de gases aproximadamente a la tercera parte, es decir, de 1240 normales metros cúbicos hora a tan solo 340 normales metros cúbicos hora. Bien. ¿Cuáles son los principales métodos que se utilizan para utilizar aire enriquecido? Estos son enriquecimiento del aire, lanza de oxígeno, premezcla de aire y oxígeno con el combustible y premezcla de oxígeno directamente con el combustible. Pasamos a esquematizarlos. En el caso del enriquecimiento del aire, consiste entonces en mezclar una cierta corriente de oxígeno disponible dentro de un flujo principal de aire del quemador. Esta alternativa podría llegar a usarse en un quemador existente, siempre y cuando el caudal de oxígeno sea relativamente bajo y que el sistema de combustión o el sistema térmico no se vean afectados por las mayores temperaturas alcanzables y los menores caudales de aire requeridos. Otro caso es el sistema que utiliza lanza de oxígeno. El sistema de lanza de oxígeno consiste en hacer que el oxígeno se mezcle con el combustible directamente en el hogar, a través de una lanza independiente. Este sistema puede utilizarse también para reducir la formación de óxidos de nitrógeno, mediante el método que ya hemos visto, como el de inyección de múltiples estadios de aire. Es decir, quemando con defecto de aire en una zona y en otra zona con condición sobreestequiométrica. Otro método es el sistema de aire premezclado con oxígeno y con el combustible. Este método utiliza quemadores expresamente diseñados para este fin y por esta razón posee una entrada específica para el aire y otra específica para el oxígeno, para efectuar así la premezcla y de acuerdo a lo que se haya previsto en el diseño por el fabricante. Por último,
tenemos el sistema de premezcla entre oxígeno y combustible, el cual es similar al anterior, pero utilizando quemadores también expresamente diseñados para este tipo de aplicación. Por lo que obviamente tiene una entrada independiente de aire y otra independiente de oxígeno. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de utilizar aire enriquecido con oxígeno? El primero de ellos es la presión. El oxígeno normalmente está distribuido a una presión de varios bares, a diferencia del aire de combustión o del gas natural que normalmente se encuentran en el orden de los milibares o milímetros de columna de agua. Este hecho inevitablemente trae asociados riesgos propios de manipular un fluido a presión y la necesidad de un control muy preciso. Por otro lado, el oxígeno ayuda y acelera la combustión. Este hecho en principio positivo trae como contracara el mayor peligro de incendio e incluso de explosiones. La reactividad del oxígeno también es un tema, puesto aumenta con la presión y con la concentración de oxígeno, aumentando el riesgo de incendios y de explosiones. Además, una mezcla de gas natural y oxígeno autoenciende más fácilmente, obligando a extremar las medidas de seguridad como ser el del barrido. Me refiero al prebarrido y al posbarrido para evitar la presencia de mezclas explosivas en la cámara de combustión. Incluso metales que normalmente no son combustibles en el aire, como ser el aluminio, el acero al carbono o los aceros inoxidables, se vuelven combustibles ante la presencia de altas concentraciones de oxígeno. Esto obliga al empleo de materiales especiales y a tomar medidas de precaución especiales como el de abrir y cerrar válvulas lentamente para evitar una eventual chispa. Además, los aceites lubricantes o los hidrocarburos, al estar contaminados con altas concentraciones de oxígeno, pueden autoencenderse. Y por último, la ropa, incluso embebida con oxígeno, puede llegar a incendiarse o explotar. Por esta razón está absolutamente prohibido sopletear la ropa con oxígeno. Fin de la presentación.